Hola, soy Jorge. Quiero dar testimonio en este video sobre lo que es bioquímica, pero sin antes comenzar hablando cómo fue el procedimiento de esta materia. De lo más profundo de mi corazón, quiero dar el agradecimiento a la licenciada por sus buenos conocimientos adquiridos, por ese amor y por ese talento que le pone día a día. Sin duda alguna, ha sido la mejor del semestre. Mi grupo está conformado por Santana Zambrano Elvi, Morales Encarnación Brilli y Pandán Erika, Casco Bermello Noelia y por supuesto mi persona, Mendoza Jorge. Empecemos describiendo lo que es bioquímica. Y es que bioquímica es todo lo que estudia los procesos químicos de los seres vivos. ¿A qué llamamos metabolismo? Pues llamamos metabolismo al conjunto de reacciones químicas que ocurre en el cuerpo humano. En él participa lo que son las enzimas que permiten la realización total del proceso. En ello, los principales procesos que involucran en el metabolismo son el catabolismo y anabolismo. Y es que partiendo de un punto clave, la bioquímica la vemos en nuestro alrededor, cuando estamos enfermos, cuando vamos al mercado a comprar. El origen de la bioquímica, el más conocido, que es griego, se dice que es bio, significa vida. Anteriormente no se llamaba química, se llamaba química fisiológica, pero actualmente la dejaron con una sola palabra, bioquímica. Pues como se los mencioné, es la que se encarga de estudiar a los seres vivos desde el punto de vista químico, haciendo énfasis a la composición tras la conformación de los elementos. Son moléculas y sustancias que la conforman. Y algo muy importante, que la bioquímica se considera como una ciencia experimental, porque el método del científico la utiliza en diversas técnicas para descubrir su propósito. Ahora, en la bioquímica vamos a encontrar principales ramas que son bioquímica estructural, bioquímica metabólica y semibioquímica. Y por último vamos a encontrar la enzimología. En la bioquímica estructural es la que se encarga de estudiar las proteínas, los ácidos, nucleicos, entre otros números de moléculas. En la bioquímica metabólica es la que se encarga de estudiar el organismo, de cómo el organismo tiene energía y de cómo el organismo gasta la energía. Es decir, reacciones de catabolismo y anabolismo. En la semibioquímica es la que estudia el proceso bioquímico que involucra Importancia biomédica del metabolismo celular. El metabolismo celular se da cuenta de los diversos procesos que llevan a cabo dentro de la célula y que tienen como finalidad su nutrición, crecimiento y reproducción. La célula, en este sentido, es capaz de establecer relaciones con el medio en el que se desarrolla como la finalidad de obtener elementos beneficiosos para la misma, beneficios que se transmutan en un mantenimiento de todas las estructuras existentes. El metabolismo en este intrincado proceso que posibilita que la célula se mantenga siempre diferenciada de medio y a la vez en relación con el mismo. Dicho proceso se extiende desde dos perspectivas, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es un proceso que posibilita que la célula y un organismo completo formado por muchas células obtenga energía mediante la decomposición de elementos determinados. Así, mediante este fenómeno determinará moléculas existentes en la célula. Son descompuestas para formar moléculas más simples y de menor envergadura. Esta operación se lleva adelante como la finalidad de que con la ruptura de esta estructura pueda generar energía, luego se utilizará para distintas actividades de la célula. Este procedimiento es común y garantiza que exista una formación constante de energía para tareas tales como crecimiento, reproducción, etc.
En el caso del anabolismo, tenemos exactamente una situación contraria a la observada en el catabolismo. En efecto, si en el catabolismo existía un proceso de composición de moléculas complejas y en otras más simples, para obtener energía, en el anabolismo tendremos un proceso consistente en la formación de moléculas más complejas y más ricas. En contraposición con el catabolismo, este proceso, en vez de liberar energía, tendrá como consecuencia un consumo de la misma. Es por lo que expuesto en este fenómeno suele considerarse una fase constructiva tanto de la célula como un organismo completo. Además, está decir que para estos procesos puedan llevarse a cabo, la célula debe interactuar con el mediante, recibiendo nutrientes del mismo y eliminando desechos, es decir, aquellos elementos que carecen de alguna utilidad. También es necesario el oxígeno en el caso del hombre y de la mayoría del organismo. Esta interacción se lleva a cabo mediante la membrana celular, membrana que se encarga de separar las reacciones que tienen lugar dentro de la célula y la circunstancia del exterior. La misma distingue entre los elementos que pueden ser beneficiosos para los procesos metabólicos y aquellos que son contrascendentes o directamente negativos. Hola, mi nombre es Erika Panda y hoy aprenderemos sobre las enfermedades metabólicas. La diabetes se da por el aumento de masa corporal por el exceso de grasa. Eso se da porque uno ingiere más calorías de lo que quema, por ejemplo, en el ejercicio o en nuestra vida diaria. Esto quiere decir que el cuerpo almacena el exceso de calorías en forma de grasa. La diabetes mellitus se da por la deficiencia de producción de insulina o porque el cuerpo ya no responde a la insulina. Esto limita o afecta al metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. La hipertensión arterial es una alteración crónica, metabólica, vascular o hemodinámica. Esto quiere decir que aumenta la presión con el que el corazón bombea la sangre hacia las arterias. La dislipemia, cifras elevadas de colesterol o triglicéridos. Esto quiere decir que intervienen en el metabolismo corporal y en la eliminación de lípidos. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. La orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría, además, azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar prácticamente en todos los procesos biológicos que se producen. De entre todas las moléculas, la proteína desempeña un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en todas las moléculas como grasas e hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos y componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas, las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumenten la velocidad en la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Las proteínas también tienen algunas y otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. En el caso de la especificidad, su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente a las demás, y la función que pueden tener las moléculas.
Se pueden clasificar según su composición. Pueden ser simples o conjugadas, glicoproteínas, lipoproteínas, hemoproteínas, y según su morfosiología y su solubilidad pueden ser fibrosas, como la elastina, el colágeno, la queratina o globulares, y enzimas y proteínas de membrana. Según su función biológica pueden ser estructurales, como las presentes en la piel, pelo, uñas, de transportes, la hemoglobina, de defensa, anticuerpos, hormonales, insulina, enzimáticas, amilasa, contráctiles, actina, etc. Me llamo Noelia y continuando con la materia de bioquímica, yo les voy a hablar acerca de los planes de cuidados del PAE, que quiere decir proceso de atención de enfermería. Este es un método de identificación y resolución de problemas de salud que está dirigido a cubrir las necesidades del paciente, sistema familiar o comunidad, además de ser una herramienta de trabajo que permite al enfermero prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Estos incluyen una valoración integral, como consecuencia de ella la taxonomía NANDA, como selección de resultados la clasificación NOC y como determinación de las intervenciones la clasificación NIC. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un plan de cuidado? El primer paso es la determinación del problema. ¿Qué quiere decir la determinación del problema? Quiere decir determinar el estado de salud utilizando diferentes factores como lo son la recogida de datos, la validación, la organización y el registro de los datos. Como segundo paso, la construcción del diagnóstico enfermero. Como tercer paso, la selección de resultados y como cuarto paso, la selección de intervenciones, que hace referencia a intervenciones NIC. En bioquímica se estudió cómo cuidar al paciente, con diferentes ejemplos. Por ejemplo, estudiamos el estrés oxidativo, estudiamos el metabolismo, sus enfermedades, por qué nosotros nos enfermamos, el origen de las enfermedades metabólicas. Con ello se propusieron medidas para mejorar la calidad de los pacientes. En conclusión, podemos deducir de la materia de bioquímica en parte de nutrición, que fue la que particularmente analizamos, nos da la base para entender diferentes procesos metabólicos, por lo que pasan los alimentos para poder ser transformados en energía. Todo este conocimiento nos hace llegar a comprender cómo la nutrición afecta o beneficia al organismo. Con mucha nostalgia, estimada licenciada, en nombre de todo nuestro grupo, queremos darle las gracias por todo lo aprendido. Un abrazo.